¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes del acontecer nacional e internacional. Por supuesto, pedirles siempre su pulgar arriba para este contenido, para este canal, que compartan los videos, que compartan el canal mismo para que de esa manera YouTube nos pueda recomendar a más y más y más gente y crezca precisamente esta gran comunidad que han formado. Alejandro Moreno, el famoso, el tristemente célebre Alejandro Moreno, Alito Moreno, es nuestro tema de esta cápsula. ¿Y por qué? Porque ha jugado de manera protagónica en los últimos días, todo con el supuesto afán de impulsar la campaña de Xóchitl Gálvez. Sí, aun y cuando la lógica indicaría que cuando tienes entre tus filas a un personaje de esta naturaleza, tendrías que aislarlo lo más posible o mantenerlo en la oscuridad para que sus reacciones, sus palabras, sus actitudes no te dañaran de una u otra manera. Sin embargo, Xóchitl Gálvez ha hecho todo lo contrario. Xóchitl Gálvez lo ha reconocido como parte medular de su equipo. Lo ha reconocido como parte fundamental para poder alcanzar en algún momento dado la silla del águila o ya de perdida la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Ustedes recuerdan aquella frase en donde reconoce que Alito Moreno es un cabrón y en donde reconoció en una entrevista con Adela Micha que era el único capaz de garantizar, por supuesto, un cierto número de votos para la coalición Fuerza y Corazón por México. No olvidemos tampoco a cuando Xóchitl Gálvez literalmente le pidió que trabajaran juntos y su palabra fue, te necesito a ti y al PRI. Y todos sabemos perfectamente cómo opera el PRI históricamente. Es una maquinaria de trampa, es una maquinaria de corrupción, es una maquinaria que no gana elecciones, roba elecciones. Es una enfermedad del sistema político nacional que hizo metástasis en el resto de los institutos partidistas y que se ufana precisamente de ello. Pero Alejandro Moreno ha llevado esta manera, este modus operandi del priismo a niveles verdaderamente cuestionables, ordinarios, prosaicos, en donde incluso, sin que esto nos espante ni mucho menos, porque hemos dicho tal vez cosas peores, pero que uno no entiende cómo es posible que cuando buscas convencer a alguien de que se te sume a las filas, lo ofendes, lo agredes y caes precisamente en el estilo de la extorsión como parte medular de esa petición. Nos decía Laura Ballesteros hace unos días que ella conoce bien al PRI, que estuvo en el PRI, que conoce cómo opera Alejandro Moreno, quien ustedes recuerdan en un momento dado estuvo aliado con Cuauhtémoc Gutiérrez, este otro personaje verdaderamente cuestionable de este priismo fangoso que se convirtió en el dirigente del tricolor aquí en la Ciudad de México ante la debacle del mismo frente a las constantes victorias por parte en ese entonces el PRD, posteriormente Morena, y que fueron dejando a este grupo como un cascarón y que se quedó lo peor de lo peor. Bueno, Ballesteros nos decía, yo conozco cómo operan, yo conozco cómo manejan precisamente ese discurso en donde te golpean literalmente, te quieren someter y después te invitan, ¿no? A que formas parte de su grupo. Una relación verdaderamente tóxica que Fernanda Caso la definía como pégame pero no me dejes, en pocas palabras. Pero ese es Alejandro Moreno, un porro de la política, un hombre que es capaz de decir a los periodistas hay que matarlos de hambre y sin embargo después tuitear que está a favor de la libertad de expresión, un hombre que es capaz de enriquecerse a través precisamente del despojo ilegal de propiedades y después cuestionar al presidente de la República por señalamientos falsos y sin ningún tipo de sustento. Un hombre que es capaz de imponer su santa voluntad al interior de su partido político y tener la caradura de decir que lucha por la democracia. Un hombre que representa los intereses más sórdidos del priismo y que sin embargo puede alzar la voz, sacar el pecho, empuñar la mano y decirte, Morena está destruyendo este país y hay que luchar en contra de lo mismo. Y aparte de todo, sentenciar a Álvarez Maínez precisamente de su falta de capacidad testicular
y que él le puede prestar alguno. Que por cierto, va muy de la mano de Xóchitl Gálvez, que ya ve que ella dijo que tenía unos ovarios gigantes, ¿no? Yo ahí sí haría un pequeño paréntesis para decirles, yo no sé esta fijación de la oposición con los genitales, perdón, o sea, no sé dónde queda la política genitálica, ¿no? Para tratar de entender un poco sus razonamientos. Pero más allá de este mal chiste, me queda más que claro, ¿no? Que Alejandro Moreno es la tabla de salvación de una estrategia, de una campaña que se ha venido hundiendo por las malas decisiones que se han tomado en su interior, pero principalmente por lo que hemos planteado ya en otras oportunidades con ustedes. Porque es una oposición atrapada en su propio laberinto, en sus propios defectos, en sus propios miedos, en sus propias carencias, en su propia soberbia. Y ante ello, cada paso que se ha dado se ha topado con la realidad, una realidad que los hunde en los números que actualmente tienen y que lo único que les queda es tratar de enarbolar un discurso que les permita precisamente mantener una especie de esperanza, pero que tiene como finalidad una trampa, esa trampa que ya lo hemos lanzado aquí, que es tratar de anular precisamente la elección. Es una oposición que de una u otra manera, aunque se ha querido vender como ciudadana, es el reflejo palpable de los peores vicios del PAN, del PRI y del PRD. Por lo tanto, Alejandro Moreno se convierte en su verdadero estandarte. Tienen ahí a otro personaje impresentable como Max Cortázar, quien es bravucón en sus estilos, quien es soberbio, quien es falaz, quien es capaz de crear campañas negras con total hipocresía, con total desvergüenza, sin importarle en lo mínimo, por supuesto, cualquier daño moral, cualquier daño familiar, cualquier daño personal a un contendiente. Max Cortázar junto con Alejandro Moreno son los representantes de lo que Jorge Castañeda pidió que la oposición llevara a cabo, el famoso go negative, esa actitud echada para adelante en donde lances ataques de lodo al por mayor, sin importar si son reales o no son reales, pero que de una u otra manera dejen una mancha en la playera del contrincante. Alejandro Moreno es un hombre que ha sido represor en contra de medios de comunicación en Campeche. Es un hombre que encerró a un periodista que se atrevió a cuestionar precisamente lo que hizo, pero que fue capaz, Alejandro Moreno, de maicear a los medios tradicionales de Campeche para que estos no dijeran absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo en este gobierno. Y de ahí brincó al priismo nacional. De ahí se convirtió en el defensor de estos intereses que están alrededor suyo, que son representados por personajes del grupo Atlacomulco, el Peñato y demás, quienes se mantienen precisamente en el PRI y que son los verdaderos papás del mismo, incluyendo, por supuesto, a Carlos Salinas de Gortari, a Ernesto Cedillo Ponce de León. Mucha gente se ha preguntado desde siempre, ¿por qué mantener a Alejandro Moreno, un personaje con estos altos negativos al frente de un partido, un personaje que no tiene cómo garantizar la salvación del priismo? Porque tal vez no les interesa salvar al PRI. Porque tal vez estos personajes como Salinas, como Cedillo, como el propio Peña Nieto, como el grupo Atlacomulco, han entendido que el PRI cumplió ya su vida útil y que lo mejor es dejarlo morir de inanición. ¿Y quién mejor que un enterrador tan diplomáticamente prosaico como el señor Alejandro Moreno? Un hombre que por supuesto le garantizan su lugar en el Senado. Mire, es tan tramposo que Alejandro Moreno dice, yo renuncio a la dirigencia del PRI, ¿no? Y a la posibilidad de mi lugar en el Senado si Álvarez Maynés se baja de la contienda. Si va a renunciar en noviembre, perdón, en agosto, tiene que dejar la dirigencia nacional del partido, pase lo que pase, porque ya garantizó un lugar en el Senado. Entonces, es decir, solo estaría adelantándose unos cuantos meses a una decisión que tiene que tomar sí o sí. Dos, dice, yo renuncio a mi lugar en la Cámara de Senadores. Ya está en la boleta. Ya está en la boleta, ya es elegible, porque en México no hay ese tipo de declinación ni mucho menos. Y ya elegido, ¿quién te garantiza salud? ¿Quién te garantiza que cumpla su palabra? Así es de tramposo Alejandro Moreno. Pero me llama la atención, salud nuevamente, y me llama la atención de plantear esto. ¿Cómo llegó la oposición a estos niveles? A estos niveles de desesperación, a estos niveles de miedo para sus propios intereses,
que se la juegan todo por el todo de la mano de este hombre, de este personaje, que lo ponen como su punta de lanza. Y cuidado, porque en esta desesperación por parte de la oposición, entramos ya a terrenos verdaderamente peligrosos, en donde no quiero ser algorero del desastre, ni quiero, por supuesto, caer en la conspiracionitis, ni mucho menos, pero yo siempre he creído que cuando la derecha se desespera de esa forma, es capaz de cualquier cosa, y más teniendo como representante no a un político de altos fueros, no a un personaje diplomático, no a un estratega electoral, sino a un verdadero porro. ¿Qué es lo que hace un porro? Golpear. ¿Qué es lo que hace un porro? Agredir. ¿Qué es lo que hace un porro? Incendiar. ¿Qué es lo que hace un porro al frente de un grupo de choque? Generar caos y generar inestabilidad. ¿Quién nos garantiza que no den un paso más allá? Que no haya un atentado o un autoatentado, con tal de generar el escenario que a ellos les permita precisamente revertir la situación que está más que cantada el próximo 2 de junio. Por supuesto que para ello necesitaría la complicidad de amplios sectores que hasta el momento no se han visto inclinados a una acción de esa naturaleza y que esperamos verdaderamente que se mantengan en ese lugar. Pero teniendo a personajes de verdad, tan miserables que a los que lo único que les importa es su propio bienestar, uno no puede ya descartar absolutamente nada. Y ante eso es que el mexicano y mexicana tienen que salir a votar precisamente para respaldar el proyecto de nación que consideran es el adecuado. Alejandro Moreno incluso se ha convertido en un protagonista a tal grado que se reunió con Norma Piña. Norma Piña lo metió a una cena con los integrantes del Tribunal Electoral. Y ojo, los integrantes de este tribunal dicen sí existió la cena, pero nadie nos avisó que iba a estar Alejandro Moreno. Y Alejandro Moreno reconoce que sí asistió a esa cena y dijo, es muy normal, es algo común. En mi calidad precisamente de representante popular de la comisión en donde me encuentro, pues tengo todo tipo de reuniones. Por lo tanto, estar de lado de o reunirme con los integrantes, con los ministros, a mí me parece algo completamente normal, natural. He platicado, dice, muchísimas veces con las y con los ministros. Fue lo que señaló el señor Alejandro Moreno. Textualmente dijo, en nuestra responsabilidad no solo es transparente y abierto. Nosotros como legisladores, yo soy presidente de la Comisión de Gobernación, una comisión dictaminadora donde hay temas de la Cámara, incluyendo los del Poder Judicial. Por eso dice, es normal que me reúna con ellos, confirmando simplemente lo tramposo que es Alejandro Moreno hasta en el discurso y la propia Norma Piña, la hipocresía con la que se maneja, porque Norma Piña se ha arropado en la bandera de la democracia, del respeto a las instituciones, del respeto irrestricto a nuestra constitución y sin embargo está jugando sus cartas para que haya una influencia, una injerencia de la oposición en la decisión del árbitro que califica las elecciones. Porque sí, podrá ser muy legislador Alejandro Moreno, pero esta reunión se da después del cambio en la presidencia del tribunal, después de la conformación de las nuevas fuerzas en el tribunal, después de que la oposición ha venido gritando que quiere anular la elección. Esto no es una reunión natural. Esta es una reunión pactada con Norma Piña que juega del lado de la derecha y que busca de esa manera apoyar, por supuesto, una acción en contra de la democracia, porque estos señores y esta señora son traidores a la democracia, porque solamente a la democracia les gusta cuando ganan. Así de sencillo, así de sencillo. No les gusta cuando no tienen mayoría. Y entonces cuando no tienen mayoría dicen, están polarizados y hacen un escándalo de la polarización. La polarización es natural en la democracia. Para eso existe la democracia, para que haya polarización, para que haya razonamientos y se discutan, para que haya visiones distintas y se discutan. No hay que tenerle miedo a la polarización. Hay que profundizar, por supuesto, en la misma porque nos ayuda a consolidar la democracia. Es sano, pero estos señores nos han venido con este cuento, ¿no? Para tratar, obviamente,
de justificar cada uno de sus actos, que en algunas ocasiones incluso llegan a convertirse en verdaderos actos viles, actos condenables. Esta cena de Norma Piña nos muestra por dónde va todo este panorama y nos podrán venir a decir lo que quieran, que si es normal, que si es natural, que si es común, en fin, es una cena completamente inoportuna, completamente, completamente, ajá, ruin. Y lo peor, que trata de influir en el árbitro final. Ellos hablan de que no hay piso parejo, de que el presidente de la República se la pasa constantemente metiéndose en la elección. Y esto, señora Norma Piña, ¿qué es? Norma Piña, que asegura que ella defiende la democracia cuando se ha convertido en una de sus principales erosionadoras. ¿Y por qué? Porque a final de cuentas juega para el expresidente Ernesto Zedillo, el expresidente Enrique Peña, quien es uno de los principales sostenes de Alejandro Moreno al frente del PRI. Como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. Ya lo saben, si les gustó el video, pulgar arriba, déjenos sus comentarios, déjenos sus puntos de vista. Únicamente para responder a un comentario que me hicieron y se lanzó la pregunta, ¿Alejandro Moreno no será un caballo de Troya? Bueno, en política no se puede descartar nada, pero imagínense el universo paralelo. Alejandro Moreno actuando a favor precisamente de la candidatura presidencial de Morena, dinamitando la de Fuerza y Corazón por México con sus actos, con sus actitudes, con sus acciones. Sería algo verdaderamente kafkiano, ¿no le parece? Algo, y es que la gente me dice, es que bueno, Peña, a final de cuentas, tiene cercanía con Andrés Manuel. Para mí es simple. Para mí lo que está haciendo la oposición es de desesperados y eso los pone en una posición muy, muy riesgosa. Ahora sí, ya nos vamos. Échale super chat, super gracias si hay posibilidad y ya lo sabes, suscríbase al canal. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.